Ahora sus Biblias, hermanos, por favor, en Marcos capítulo 14. Marcos en el capítulo 14, Evangelio según San Marcos capítulo 14. Vamos a leer la palabra del Señor, hermanos, desde el versículo 32 hasta el versículo 42. Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Versículo 32 hasta el versículo 42. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para leer esta porción de la Escritura. Vamos a leer de manera alternada. Yo leo el primero, ustedes el segundo, y nos reunimos en el versículo 42. Amén, hermanos. Marcos capítulo 14, versículo 32, dice así la palabra de Dios. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Juntos, levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Vamos a hacer una oración. Padre celestial, gracias te damos por tu palabra. Mi Dios, en esta hora queremos ponernos en tus manos, Señor, para escuchar, Señor, tu palabra, el mensaje que tú tienes para nosotros en esta tarde. Señor, ayúdanos, bendice nuestros corazones, permite que podamos ser edificados, permite que podamos ser tocados por ti, Señor. Que tu Espíritu Santo nos hable, que podamos escuchar su voz. Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Gracias. Es sin duda alguna, hermanos, este pasaje uno de los más profundos y misteriosos en la Biblia. Este pasaje contiene cosas que humanamente no podríamos nosotros entender ni tampoco explicar. Es el inicio del Calvario de nuestro Señor Jesucristo. Era ese momento el inicio de la consumación de nuestra salvación. Me parece, hermanos, sumamente interesante los sucesos. Hay demasiadas verdades espirituales aquí. Dios quiera que sean de bendición para nuestras vidas. En Lucas capítulo 22, y me acompaña para allá, por favor. Lucas capítulo 22 y el versículo 39. La palabra de Dios nos habla acerca de este mismo suceso. Lucas capítulo 22, versículo 39, por favor. Dice así la palabra de Dios: y saliendo se fue como que, hermanos, que dice, como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. La palabra de Dios nos está diciendo que Jesús que Jesús acostumbraba, hermanos, ir a orar a este lugar, a este monte. En Juan capítulo 18, versículo 1 y 2, si me acompañan allá, por favor. Juan capítulo 18, versículo 1 y 2, dice así la palabra de Dios: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto
huerto en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque ¿qué dice, hermanos? Muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos, lo cual, hermanos, nos dice que este lugar era un lugar favorito de Jesús. Era un lugar que Jesús solía ir, que Jesús acostumbraba a ir a orar al Padre. Estaba ubicado en la ladera del monte de los Olivos y formaba parte de este huerto del mismo monte. La palabra Getsemaní significa prensa de aceite. Probablemente este lugar era utilizado con fines agrícolas. Era un huerto de olivos, hermanos. Era un huerto donde cosechaban olivas, donde cosechaban aceitunas, hermanos. Pero ¿por qué en un huerto? ¿Por qué en un jardín de olivos? ¿Por qué Jesús vino a orar aquí? ¿Por qué Jesús decidió venir a su lugar favorito para ser entregado, para ser traicionado por Judas? ¿Por qué en un jardín? ¿Por qué en un jardín específicamente de olivos? La rama de olivo, hermanos, significa paz. En ese momento Jesús firmaba nuestra paz con nuestro Dios. Mire lo que dice Isaías 53:5, por favor. Isaías 53:5. Isaías 53:5 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. 53:5. Dice así, hermanos: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús firmaba en ese momento nuestra paz, el contrato de la paz de Dios con nosotros. Jesús empezaba ahí el Calvario. Jesús comenzaba, hermanos, la santificación de nuestros pecados, la limpieza de nuestros pecados. Oró por nosotros ahí. Jesús firmaba nuestra paz con Dios. Era este lugar, el huerto de Getsemaní, el monte de los olivos, era un lugar especial para Jesús. Jesús había pasado muchas horas orando al Padre, lo cual era su deleite. Muchos de nosotros tenemos lugares favoritos en los cuales nos gusta ir. Nos gusta pasar tiempo, nos gusta pensar, nos gusta tal vez meditar, nos gusta tal vez leer. Jesús tenía este lugar como un lugar favorito. Había pasado muchas horas orando al Padre. Este era su deleite. Probablemente, hermanos, Jesús oró en este mismo lugar antes de escoger a sus discípulos. Mire lo que dice Lucas capítulo 6 y el versículo 12. Lucas 6:12. Lucas capítulo 6 y el versículo 12 dice: en aquellos días él fue al monte a orar. Y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. Probablemente también, hermanos, en Juan capítulo 3 Jesús se entrevistó con Nicodemo en aquella noche, probablemente en este lugar. Mire lo que dice el versículo 1 del capítulo 3 de Juan. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Probablemente, hermanos, en este lugar Jesús se había reunido con Nicodemo. Probablemente Jesús pasó la noche orando en este lugar antes de escoger a sus discípulos. Jesús firmaba nuestra paz con Dios en un huerto. En un huerto se cometió el primer pecado. Mire lo que dice en Génesis capítulo 3, hermanos. Génesis capítulo 3.
Dice la Biblia, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles, ¿de qué dice, hermanos? Del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a sus ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En un huerto se cometió el primer pecado y en un huerto comenzaba la consumación de los mismos. En un huerto se cometió el primer pecado y en un huerto también empezaba la salvación, empezaba el trabajo de la salvación, empezaba el calvario de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué en un huerto entonces, hermanos? Jesús firmaba nuestra paz. Jesús firmaba nuestra salvación con Dios, el contrato de salvación con Dios. Él sabía lo que iba a padecer, él sabía lo que le esperaba. ¿Por qué en este lugar? Porque era un lugar perfecto para ser arrestado por los romanos. Los discípulos sabían que este era el lugar favorito de Jesús, uno de sus lugares favoritos. Los discípulos sabían que Jesús oraba ahí, pasaba tiempo con el Padre en ese lugar. Era un lugar perfecto para el arresto. Lo cual nos dice que Jesús no tenía ninguna intención de huir. Jesús ya sabía que lo iban a traicionar. Jesús ya sabía que lo iban a arrestar y que lo iban a llevar con Pilato y con Herodes y que lo iban a azotar y que iba a padecer y que iba a ir a una cruz. Pero no tuvo el mínimo intento de huir. No tuvo el mínimo intento de escaparse, de esconderse. Los discípulos sabían que Jesús pasaba el tiempo en este lugar. Probablemente, hermanos, en este mismo lugar, en el Monte de los Olivos, ocurrió la ascensión de Jesús. Miren lo que dice en Mateo capítulo 28, 16. Mateo capítulo 28 y el versículo 16. Mateo capítulo 28, versículo 16 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús les había ordenado que fueran a ese monte para ser recibido en el cielo. Pero no es el interés, hermanos, el lugar. Son datos importantes de qué era el Getsemaní, qué representaba el Getsemaní para Jesús, qué representaba este lugar para Jesús, por qué era un lugar perfecto para el arresto. No es el lugar, no es el lugar, eran las personas que estaban ahí. Era Jesús orando al Padre. Era Jesús pasando tiempo con el Padre, lo cual era su deleite en su lugar favorito. Probablemente le complacía escuchar el canto de las aves. Probablemente le gustaba estar en soledad para sentir la presencia del Señor. Probablemente le gustaba este lugar, porque ahí había tenido muchas horas con el Padre. Cuando queremos a una persona y queremos estar a su lado, cualquier lugar es bueno, amén, para estar ahí. Jesús usaba este lugar para pasar tiempo con el Padre. Déjeme preguntarle una cosa, hermanos. ¿Usted tiene un lugar específico para pasar tiempo con el Padre?
Probablemente en ese lugar vengan también las aflicciones. No solamente el deleite, sino también aflicciones. Mire lo que dice en Lucas capítulo 22, versículo 40. Lucas capítulo 22 y el versículo 40. 22, 40 dice así la palabra del Señor. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en, ¿qué dice, hermanos?, en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. En un lugar favorito, en un lugar hermoso para él, en un lugar deleitoso para Jesús, también vino agonía. ¿Qué significa agonía? ¿Qué significa la palabra agonía? Quiere decir una lucha. Quiere decir combate, quiere decir cansancio, quiere decir dolor, perturbación, pena en el alma, perturbación mental, angustia, ansiedad, alteración del orden, pero también quiere decir competir por un premio. En el versículo 40 al 44 ya lo leímos, dice, pero el versículo 44 dice: y estando en agonía, oraba más intensamente. En ese momento era una lucha que Jesús estaba teniendo. Era una lucha, era hermanos, una competencia tal vez con él mismo. Era un combate, estaba cansado, sentía dolor, estaba perturbado, tenía pena en el alma, también tenía perturbación mental. Estaba angustiado, tenía ansiedad. Estaba el orden de su cuerpo alterado, tal vez estaba nervioso, tal vez estaba agitado, estaba alterado el orden de su cuerpo. Pero Jesús sabía que estaba compitiendo por un premio. ¿Cómo iba a enfrentar Jesús esta agonía? ¿Cómo iba a enfrentar Jesús esta agonía, esta aflicción? En Santiago capítulo 5, versículo 13, no tienen que ir allá. La palabra de Dios dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Está alguno alegre? Canta alabanzas. ¿Está alguno afligido? Haga oración. ¿Cómo iba a enfrentar Jesús esta agonía? ¿Cómo iba Jesús a enfrentar este cansancio, este dolor ahí? Con oración al Padre. Y dice la Biblia en el versículo 43: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. En Marcos capítulo 14, versículo 36 encontramos otro dato importante en la agonía de Jesús. Marcos capítulo 14, versículo 36. Marcos 14, 36 dice así la palabra de Dios, hermanos. Bueno, versículo 35 dice: yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. 36 dice: y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Esta palabra, Abba, Padre, quiere decir: papi, por favor. Como cuando su hijo pequeño, cuando su niña pequeña viene a usted y le dice: papi, papi. Abba, Padre, Jesús oraba a su Padre: por favor, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no es lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Decía Abba, Padre, clamaba a su papi, como aquel niño cuando cae, que clama a su papi. Como aquel niño cuando tiene algún problema, clama a su papi.
Jesús clamaba a su papi en ese momento. Decía, Abba, Padre. Posteriormente fue arrestado y fue llevado a la cruz. Tenía una lucha, combate, cansancio, perturbación, pena en el alma, perturbación mental, angustia, ansiedad, alteración del orden. Pero Jesús sabía que estaba compitiendo por un premio. ¿Por qué en este lugar? ¿Por qué en este huerto? ¿Por qué en un lugar especial? Jesús firmaba nuestra paz. ¿Por qué en un lugar así? ¿Por qué en un lugar así? Jesús había hecho tanto bien a aquel pueblo. Jesús había hecho tanto bien a aquella ciudad. Había alimentado a las personas que ahora le estaban condenando. Jesús le había enseñado muchas cosas seguramente a Judas. En este mismo lugar, versículo 43, Marcos capítulo 14, versículo 43. En este mismo lugar fue traicionado. En su lugar favorito. Versículo 43 dice, luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prenderle y llevarle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro. Y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. En su lugar favorito fue traicionado. En su lugar donde él pasaba muchas horas con el Padre. En su lugar donde él había orado, donde había llorado, donde había orado por sus discípulos, donde le había suplicado al Padre que si era posible que pasara de él esta copa, vino Judas. Y en su lugar favorito fue traicionado. A veces en nuestro lugar favorito vamos a ser traicionados, hermanos. Vamos a ser traicionados, vamos a recibir el rechazo de la gente en nuestro lugar favorito o en el que es o en el que era nuestro lugar favorito. Vamos a recibir reproches de la gente. Vamos a recibir amenazas, tal vez vamos a recibir traiciones en su lugar favorito. Jesús fue traicionado, pero Jesús también firmaba nuestra paz con Dios. Oh, claro, hermanos, que valía la pena. Claro que valía la pena estar ahí en ese lugar. Claro que valía la pena estar postrado orando al Padre, diciéndole, papi, papi, por favor. Vino a consumar nuestra salvación. Fue traicionado. Fue dado la espalda por sus discípulos. Jesús les pidió que orasen, pero ellos prefirieron dormir. Como muchos en la iglesia, amén. En su lugar favorito fue traicionado. Fue dado la espalda, no recibió el apoyo de sus más íntimos amigos, de sus más íntimos seguidores. ¿Por qué en un huerto? ¿Por qué la agonía? En Romanos capítulo 3 y el versículo 23, algunos lo conocen de memoria, vamos a ir allá por favor. Romanos capítulo 3 y el versículo 23 dice la palabra del Señor así. Romanos 3:23 dice así, hermanos.
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque Dios es justo. ¿Por qué Jesús estaba en este lugar ahora? Porque Dios es justo y demanda una paga por el pecado. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. En el capítulo 6, versículo 23, encontramos este versículo. Romanos 6, 23 dice así la palabra del Señor: porque la paga del pecado es muerte. No sé si alguien me puede regalar poquito papel, hermanos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, esto quiere decir el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué en este lugar? ¿Por qué Jesús estaba en este lugar? Tenía necesidad de estar ahí. Gracias, hermano. Discúlpenme, hermanos. ¿Por qué en este lugar? ¿Por qué en su lugar favorito? Porque Dios demanda una paga por el pecado. Gracias. Jesús desde ese momento estaba cargando con nuestros pecados. Jesús desde ese momento estaba dispuesto a ir a la cruz, a derramar su sangre, a padecer por usted y por mí. ¿Pero por qué en este lugar? Porque Dios es justo y demanda a Él una paga por el pecado. ¿Por qué en este lugar? Porque el amor de Dios hacia los hombres es tan inmenso. En Juan 3:16 dice, hermanos, yo sé que lo conocemos de memoria, pero vamos a ir allá, por favor. Juan capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué en este lugar? ¿Por qué Jesús tenía que ser llevado a la cruz? ¿Por qué Jesús tenía que ser arrestado en este lugar, en su lugar favorito? Por usted y por mí, por el amor que Jesús tuvo para nosotros. Porque Él en su humanidad, Él no quería ir a la cruz, pero Él sabía que era lo necesario, que era lo que tenía que hacer, porque si no, cada uno de nosotros iríamos al infierno por la eternidad. El amor de Dios es tan grande hacia los hombres. Y aún no puedo creer, no me explico cómo hay gente, hermanos, que niega que Jesús existe. No puedo entender cómo hay gente que niega que Jesús puede salvar. No entiendo cómo hay gente que le adjudica salvación a otras personas, a otros santos. Cuando Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por mí. A veces no entendemos la magnitud de este acontecimiento, hermanos. No podemos entender la magnitud del amor de Dios hacia nosotros. En Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En que siendo aún enemigos de Dios, en que siendo aún sus enemigos, siendo nosotros aborrecedores de Dios, Él murió por nosotros. ¿Por qué en este lugar? ¿Por qué Jesús tenía que ser arrestado? ¿Por qué Jesús tenía que ir a la cruz? Porque el destino del pecador es un destino terrible. En Apocalipsis 20:15 la palabra de Dios nos dice, hermanos, acompáñenme allá, Apocalipsis 20:15. Apocalipsis 20:15 dice así la palabra del Señor: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde, hermanos? Al lago de fuego. Jesús entendía, Jesús sabía cuál era
el destino, cuál es el temible destino, el horror del lago de fuego, el horror del infierno, estar separados de Dios por la eternidad. Y en su gran amor quiso darnos una salida. ¿Por qué en este lugar? ¿Por qué en este lugar Jesús oraba? ¿Por qué en este lugar Jesús fue arrestado? Por usted y por mí. Porque Él entendía cuál es el destino terrible del pecador. Y sabes, Romanos capítulo 5, versículo 12, por favor. Con estos versículos terminamos. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12. ¿Por qué tenía que ser Jesús llevado a este lugar? ¿Por qué Jesús tenía que ser arrestado en este lugar? Mire lo que dice versículo 2. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, esto es Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Vea ahora el versículo 20. 5:20, Romanos 5:20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. ¿Mediante quién, hermanos? Mediante Jesucristo, Señor nuestro. Dios quiere y puede limpiarte de tus pecados. En un huerto fue cometido el primer pecado y en un huerto también comenzó la consumación de ellos. En un huerto comenzó la muerte, pasó la muerte a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero en un huerto comenzaba el tratado de paz entre Dios y nosotros por medio de Jesucristo. Él quiere y puede limpiarte de tus pecados. El pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La gracia de Dios, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. En un huerto Dios estuvo. Jesús estuvo orando al Padre en su lugar favorito, en el cual había pasado muchas horas orando al Padre. En un huerto, en su lugar favorito, fue traicionado, fue arrestado y posteriormente fue llevado a la cruz por usted y por mí. Y en este mismo lugar ocurrió la ascensión. Ahora Jesús está a la diestra del Padre. La Biblia dice que intercede por nosotros. Dice: estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Él está a la diestra de Dios intercediendo por usted y por mí. Y hasta la fecha Jesús tiene el poder, su sangre tiene el poder para salvar las almas de la condenación eterna del pecado. Pero esa es decisión suya. Jesús hizo todo lo necesario para que podamos ir al cielo. Estuvo ahí, fue traicionado, oró, fue llevado a la cruz. Pero la decisión sigue siendo suya. Oremos. Padre, gracias te damos porque fuiste a ese lugar. Gracias porque fuiste a ese huerto, porque no tenías intención de huir, porque era un lugar especial para ti. Y qué especial se volvió
cuando tú oraste por nosotros al Padre. Ayúdanos, mi Dios, a entender la magnitud del amor que tú tienes para con nosotros. Ayúdanos a amarte, ayúdanos a ser más entregados a ti. Santifícanos, mi Dios, ayúdanos. Bendice la invitación. Vamos a invitar al pastor. Adelante, por favor. Sí, sigan orando. Si el Señor le ha hablado, póstrese en sus rodillas y hable con Él. Hable con Él. Probablemente seremos traicionados en nuestro mismísimo lugar favorito. Que el Señor nos ayude. Si el Señor le habló, hermanos, pues respóndale. Toma un tiempo para arrodillarse, para darle gracias. Jesús fue prensado en el Getsemaní por nosotros. Ahí salió su rica savia, como el olivo, el fruto del olivo es prensado para sacar el aceite. Y Él nos dejó su espíritu, que también el aceite es un símbolo del Espíritu de Dios. ¿Qué hubiéramos hecho si Jesús no hubiera dado su vida por nosotros, hermano? Estuviéramos condenados al infierno por toda la eternidad. Es justo que consideremos lo que Cristo hizo por nosotros y propongamos en nuestro corazón servirle, amarle y temerle. Padre Celestial, gracias por su palabra. Gracias por el amor que usted nos tiene. Gracias por haberse entregado, Señor, para nosotros y dando la oportunidad de la vida eterna. Señor, tal vez no comprendamos, Señor, en su totalidad lo que usted hizo ese día por nosotros. Pero, Señor, sé que un día que caiga el velo, le podemos ver a usted, Señor, cara a cara. Y entonces comprenderemos todas las cosas. Señor, pero por mientras, ayúdanos a servirte, a amarte y a temerte, a glorificar tu nombre, Señor. Y te damos la honra y la gloria, Padre. Te damos gracias. Si alguien dijera, yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón esta tarde, pudiéramos orar por usted, pudiera levantar su mano en señal de que usted quiere recibir a Cristo como su Salvador personal. Quisiéramos orar por usted. ¿Habrá alguien así? Padre Celestial, gracias por lo bueno, por lo misericordioso y por las ricas bendiciones, Señor, que usted nos da cada día. Nos ponemos en sus benditas manos y le damos la honra y la gloria, Padre, en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.